Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Como ya Alberto, mi hijo, me llamo Franco y les doy la bienvenida al 27º homenaje del año 2020, en el cual tengo la oportunidad de ser moderador. Con respecto a estas conmemoraciones que el club está llevando a cabo todos los años, ya lo viene haciendo, siendo el día sábado en el que se lleva a cabo esta tarea, en la cual tomamos referentes del pensamiento liberal y homenajeamos sus ideas. Un dato para agregar es que pueden solicitar un certificado de participación de la charla, que para los socios del club es gratuito y que para las demás personas tiene un costo de 200 pesos. Los certificados pueden pedirlo con un formulario a través de las redes sociales. Bueno, como Alberto ya anticipó, el homenaje que nos convoca en el día de la fecha es de Juan de Mariana. ¿Quién fue Juan de Mariana? Bueno, Juan de Mariana nació el 25 de septiembre del año 1536 en el municipio de Talavera de la Reina. Fue hijo natural de la colegiala de Deán, de la colegiala de Talavera de la Reina, Juan Martínez de Mariana y de Bernardina Rodríguez, y fue bautizado por ello en la Puebla Nueva, un pequeño pueblo de España. Este humilde origen ilegítimo, agregar que fue hijo legítimo, le habrá de suponer a lo largo de su vida muchas confrontaciones que va a soportar este gran personaje. El padre de Mariana se convertirá con el paso de los años en uno de los pensadores más originales y sólidos de la Escuela Salamanca. Pronto destacó por su capacidad intelectual y tras ingresar en la Compañía de Jesús, cursó estudios universitarios en Alcalá. Hacia el año 1560 fue llamado para enseñar teología en Roma. Su creciente prestigio como profesor y pensador le llevaron más tarde a las ciudades de Lorete y Sicilia. A finales de esa misma década se trasladó a París, donde enseñará la doctrina de Santo Tomás de Aquino. En esos momentos Juan de Mariana ya era una de las mentes más respetuosas del viejo continente. En el año 1574 opta por volver a España después de haber solicitado el traslado por supuestos problemas de salud. Problemas que no le impedirán comenzar el periodo intelectualmente más productivo de toda su vida y vivir hasta los 89 años. Su defensa de la propiedad privada y de los límites claros y estrictos del poder político continúan siendo formidables recomendaciones para la salvaguarda de los derechos individuales de todos los seres humanos. Su denuncia de la adulteración de los monopolios, de los impuestos no consentidos y de la guerra injusta nos dan la talla de la aplicación de los principios liberales al estudio de las agresiones contra la libertad. Su patrocinio del equilibrio presupuestario y de una moneda sana representan el análisis y la búsqueda de soluciones de políticas económicas que al mismo tiempo sean eficaces y ancladas en principios éticos para las más importantes cuestiones sociales y económicas. Para ir terminando la impresionante coherencia personal de Juan de Mariana, incluso en las ocasiones más adversas, hace que se quiera que no solo sus ideas fundamentales, sino también su persona, sean un ejemplo a seguir con las actuales generaciones de liberales dentro y fuera de nuestras fronteras. Bueno, ahora vamos a reproducir un video con el fin de poder comprender de mejor manera las ideas de este personaje. Es, por tanto, lo que en última instancia yo he querido añadir, tal vez sospechando, no sé, estas cosas que a veces uno imagina, que además de hablar de la guerra de España como la última gran fantasmada, la falla del antifascismo,
fin, incluso Orwell y otros genios posteriores entraron en eso. ¿Cuál es la clave, digamos, para ahora para entender el comunismo y sobre todo para combatirlo, que es la única manera de entenderlo? Entender la propiedad y entenderla tal y como la pensaron, como un hecho moral y no como un hecho económico. La tragedia del liberalismo en el siglo XX y en el XXI es que nos siguen vendiendo el liberalismo como una ideología económica. El liberalismo, la propiedad, es un hecho moral. La propiedad es un hecho moral, pertenece a la integridad del individuo, y eso es antes de que funcione o no funcione la propiedad. Y eso es lo que los maestros de la Escuela de Salamanca, de toda la escuela española, de ese siglo y medio, prácticamente desde finales del XV hasta entrado, hasta 1900, hasta 1621, cuando muere Juan de Mariana, es ese siglo de oro del pensamiento español que es la mayor y más inteligente defensa de la propiedad, que viene de Aristóteles, que viene de los clásicos, pero que es un pensamiento español en la primera globalización del mundo, la defensa de la propiedad contra el abuso de poder, porque es la propiedad, contra la inflación, porque es un abuso robar a los pobres en sus bolsillos, como decían. Ese pensamiento de siglo y pico, españoles geniales, que hemos olvidado por completo, esa es, digamos, la esperanza. Es que está en nuestra historia. Y la tragedia es que en España nos hemos acostumbrado a que nos borren la historia y no nos tenemos que dejar. Bueno, ahora para profundizar más en las ideas y el pensamiento de Juan de Mariana, contaremos con la participación de dos disertantes. Eh, Gustavo Jasperue, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, máster en Economía Política por la Swiss Management University y miembro del Instituto Acton Argentina. Y nos acompaña también Edgardo Sábula, abogado y director del Club de la Libertad. Cabe, cabe recordar que los tiempos de exposición serán de un total de 15 minutos, a los cuales se les añadirá otros 5 minutos más para poder para que los disertantes puedan ir cerrando sus ideas. A medida que los oradores vayan desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abrirá el debate y serán contestadas. Dicho esto, cedo la palabra al señor Gustavo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Franco. Pregunto primero si todos me están escuchando bien. Sí, se le escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias al Club de la Libertad. Felicitaciones por todo el trabajo que siguen haciendo, incluso un sábado a la tarde. Muy bien. En fin, esperemos que vuelvan los tiempos en que nos podamos ver ahí en vivo y en directo en Corrientes. Bueno, ya se ha hecho una introducción biográfica del padre Mariana. Yo me voy a referir muy brevemente a algún aspecto de su pensamiento político. Entonces, algunas ideas que pueden ser de interés también para la actualidad, ¿no? Un poco en línea con lo que decía el autor español Jiménez Los Santos, de la importancia de una fundamentación moral, él decía, del liberalismo, y en términos referidos a la economía, y también podríamos referirlo en este caso a la política. Lo primero que quiero recordar de la biografía que aquí se señaló es que estamos hablando de un autor y que está alrededor del 1600. Yo concretamente me voy a referir a una obra de él que se llama Sobre el Rey y la Institución Real, que es del año 1599. Es un tratado, es un libro que tiene 3 partes, y en la primera parte uno encuentra lo que podríamos considerar como el pensamiento político de Juan de Mariana. La segunda parte son más bien orientaciones para la educación del rey, que es una de las finalidades del texto, y la tercera tiene que ver con aspectos de cómo el rey ha de gobernar. Con esto de referencia al rey y a la monarquía, ustedes ya se imaginarán
que Juan de Mariana tiene algunas ideas y algunas preferencias con respecto a los sistemas de gobierno. Pero nosotros cuando hablamos de reyes y monarquías, muy frecuentemente las asociamos con la noción de absolutismo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, un rey es rápidamente, si no tenemos mucha formación en teoría política, o la monarquía es rapidísimamente asociada, sobre todo las monarquías de los siglos XV, XVI, etcétera, al absolutismo, es decir, a una concepción política según la cual el que manda, el rey, en este caso no tiene límites, es decir, las leyes no son para el rey, la voluntad del rey es la que se impone, los súbditos, palabra que nos genera a nosotros este rechazo en el siglo XXI, están totalmente sometidos a la voluntad de otro ser humano que por algún motivo es el monarca. Y esto se asocia muchas veces a una concepción pseudo-religiosa según la cual la potestad del rey viene ni más ni menos que de Dios, y en un contexto religioso como era culturalmente aquella época, parece que no había nadie podía tener el atrevimiento entonces de oponerse a la voluntad del rey. Entonces a mí lo que me interesa compartir con ustedes hoy en esta charla muy breve es un aspecto del pensamiento de Juan de Mariana donde vamos a poder ver claramente lo siguiente: cómo un partidario de la monarquía y encima de la monarquía hereditaria, esto es, si a Juan de Mariana le preguntan, dígame, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de gobierno? Y les aclaro que no es, seguramente estaría influido por su época, ¿no es cierto? Pero él era historiador, ¿no? Tiene, por ejemplo, entre sus obras hay una muy importante historia de España, con lo cual era un erudito, conocía muy bien toda la filosofía desde los griegos en adelante, y sabía que habían existido y se había debatido sobre la conveniencia de distintas formas de gobierno. La monarquía, la república, el gobierno de muchos, la democracia. Entonces, cuando él argumenta que, según su opinión, la mejor forma de gobierno es el gobierno de uno solo, es la monarquía. Por supuesto que se imagina una monarquía con una especie de consejo de notables que asesoran al rey y demás. Pero encima la monarquía podría ser una monarquía electiva, o sea, podría haber una especie de ley en la república que estableciera que una vez muerto el rey hay que elegir a otro, o que el mandato del rey durara un periodo de tiempo, o la monarquía hereditaria, donde ya las leyes establecen quién es el sucesor del rey, el hijo del rey, qué pasa si no tiene hijos, etc. Hay una familia real. Y Juan de Mariana dice, no, lo mejor no solamente es la monarquía, sino también la monarquía hereditaria. Y da sus argumentos. Entonces, uno podría sospechar, si está un poco desprevenido, que está frente a un autor que defiende el absolutismo. Es decir, que defiende esta idea tan chocante para todos nosotros, según la cual hay un ser humano con el privilegio de imponer su voluntad sobre los demás. Y que a los súbditos solamente les queda obedecer. Y que no nos asiste ningún derecho a oponernos a los arbitrios del monarca. Sin embargo, curiosamente, cuando Juan de Mariana se pregunta por el origen del poder político, por su legitimidad y por sus límites, nos suena, casi podríamos decir, liberal, ¿no? Que es la, digamos, palabra que utilizamos hoy, para hablar de un poder limitado y de un poder político que solamente es legítimo en tanto y en cuanto cuenta con el consentimiento de los ciudadanos. Fíjense, en ese primer libro, en esa primera parte del libro que les mencioné, que recuerdo que es de 1599, el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, el segundo, que suele ser considerado como una especie de pilar del pensamiento político liberal, y lo es de 1689, o sea que esto está escrito 90 años antes de Locke, ¿no? Y sin embargo estamos en presencia de un autor que, con toda la tradición cristiana y romana y griega, defiende que hay una norma moral
que es el fundamento de nuestra conducta y también de la conducta del rey. O sea, que los ciudadanos tienen derechos por su propia condición humana. Entonces, en esa primera parte del libro, Juan de Mariana dice que el poder político, o sea, que el hombre es un ser social, que nos necesitamos, que somos débiles y por lo tanto necesitamos unos de otros, que con esta condición fuimos creados para convivir, pero que la vida está sujeta a peligros, a problemas, que además, bueno, hay personas que están dispuestas a molestar y a dañar al prójimo, y que seguramente las primeras potestades, así habla él, se originaron cuando grupos de personas oprimidas por poderosos se dirigieron a alguien que se destacara por su virtud, por sus cualidades, por su hombría de bien, para pedirle que pusiera orden, ¿no? Que hiciera cumplir leyes justas para todos, iguales para todos, con la esperanza de que pudiera haber justicia y de que se pudiera vivir en paz. Por lo tanto, el origen del poder político está en la voluntad de personas que ven la necesidad de protección de sus derechos, de su seguridad, de su vida, porque se sienten amenazados por otros que arbitrariamente los dañan en su patrimonio, en su seguridad, etc. Y entonces, como en el origen del poder político está esta búsqueda de personas que quieren proteger sus derechos, es la comunidad la que siempre conserva ese derecho o esa, digamos así, superioridad sobre aquel que manda, sea un rey o sea quien fuera. Pero después, no solamente Juan de Mariana se pregunta si el poder político tiene su origen en el pueblo. Ven que acá, imagínense que era un sacerdote, así que por supuesto que conocía todo este asunto de que el orden creado y el orden social y el orden natural, en última instancia tiene su origen en Dios, porque Dios ha creado a los seres humanos y nos ha hecho con la naturaleza que tenemos. Pero cuando él tiene que detallar históricamente cómo surge el poder político, dice, bueno, acá es la gente que decide este instrumento para proteger sus derechos. Y sea cual sea la forma de gobierno, él cree que la mejor es la monarquía, siempre sostiene una y otra vez, y acá voy con el primer tema, ¿no?, de la licitud y legitimidad, que un gobierno es legítimo si cuenta con el consentimiento de los ciudadanos. Es decir, nadie nació por naturaleza para mandar, cae de arriba, así como puesto por Dios o por quien sea. Sea una monarquía, sea una república, sea la forma de gobierno que uno quiera, es legítima siempre y cuando surja y esté sostenida por la voluntad y el consentimiento de los ciudadanos. Entonces, primer elemento interesante, ¿no? Uno podría preguntarse, pero ¿cómo? ¿Una monarquía hereditaria? Primero defiende la monarquía hereditaria y no les comenté los argumentos por los cuales defiende esto. En todo caso, si hay interés, después lo vemos. Y después dice que el gobierno es legítimo solo si cuenta con el consentimiento de los ciudadanos. Sí, 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 claro. Solo es legítimo el gobierno si los ciudadanos lo consienten. Es más, en el capítulo 8 de este primer libro, se pregunta directamente si la potestad del rey es mayor que la de la comunidad. ¿Qué poder es más grande, el del rey o el de toda la comunidad? Y contesta, no, la potestad mayor es la de la comunidad. Y después se pregunta en el capítulo 9, ¿el rey está dispensado de guardar las leyes? O sea, el rey es el que, no sé, establece un decreto, pero las cosas son para que la cumplan los demás y no él. Y entonces dice que las leyes de la República, que han sido sancionadas por la República, cuya potestad es mayor que la del príncipe, deben ser cumplidas por él. Las leyes de la República son para que el rey
las cumpla. Y además agrega que el rey debería dar el ejemplo. Juan de Mariana es conocido también por su defensa del tiranicidio. Vamos a terminar con esto, esta breve exposición, que es bastante citado en círculos liberales, porque a veces nos entusiasma un poco esto de la legitimidad de matar al tirano. Y efectivamente es este libro en el que sostiene estas ideas, ¿no? Él en este primer libro, en el capítulo número 5, habla de la diferencia entre un rey y un tirano. O sea, él que defiende la monarquía, porque es mejor el gobierno de uno que el gobierno de muchos, según su opinión, y la monarquía hereditaria, porque es mejor que esté establecido quién va a ser el sucesor y no que haya peleas por la sucesión, o sea, todo en beneficio del orden y de la paz del reino. Sabe que si según su opinión, la monarquía es la mejor forma de gobierno, la tiranía, que es la degeneración de la monarquía, es la peor de todas. Entonces, en este capítulo 5, describe al tirano como una especie de monstruo, de fiera, que todo lo destruye y que causa, obviamente, de ruina y de infelicidad para el pueblo. Entonces, después de describir al tirano como este personaje, fíjense uno de los párrafos, dice: tirano que subvierte todo el Estado, se apodera de todo por medios viles y sin respeto alguno a las leyes, porque estima que está exento de la ley. ¿Ven? Lo que caracteriza al tirano? Estar exento de la ley. Este es el absolutismo. Juan de Mariana, obviamente, está totalmente en contra, como veremos, ¿no? Y cuando se ocupa de los asuntos públicos, obra de tal manera que todos los ciudadanos se sienten oprimidos por toda clase de males o una vida miserable, y los despoja de su patrimonio para dominar él solo en los destinos de todos. Bueno, este tirano, que es una desgracia, es una degradación extrema de la monarquía. En el medio puede haber muchos grados, puede haber un rey muy bueno, un rey más o menos, que será la mayoría, y en el extremo está el tirano. Juan de Mariana se pregunta en el capítulo siguiente de este primer libro si es lícito matar al tirano. Y la respuesta finalmente es afirmativa. Por supuesto que no es lo primero que hay que hacer, porque dice que, bueno, este tirano, que es como una bestia fiera e inhumana, que a donde quiera que vaya lo devasta y lo saquea y lo incendia todo, etcétera, etcétera. Él dice, bueno, no es cuestión de que el rey se manda una macana y ya es lícito matarlo. Pero si no entra en razón, si no se va, si encima empieza a utilizar a sus fuerzas armadas para oprimir al pueblo, decreta que están prohibidas las reuniones y cosas, es como que declara una guerra, ¿no? Y por lo tanto, dice, frente a esta especie de guerra que en los hechos declara el tirano contra el pueblo, que está tratando de llamarlo al orden o de pedirle que se vaya, dice como esta declaración provocará necesariamente una guerra, conviene preparar los medios de defenderse, procurarse armas, imponer contribuciones a los pueblos para los gastos de guerra, y si fuera necesario y no hubiera otro modo posible de salvar la patria, matar al príncipe como enemigo público, con la autoridad legítima del derecho de defensa. Es decir, en la tradición moral clásica y también en la escolástica cristiana se admitía que, si bien el homicidio, matar a un ser humano, es siempre un crimen, un pecado en términos teológicos, la defensa contra un agresor, cuando no daba más remedio que actuar poniendo en peligro la vida del agresor, se podía justificar. Y con ese argumento, Juan de Mariana dice, bueno, si la única manera de salvar a la patria de semejante monstruo que produce tanto daño es que un ciudadano corra el peligro necesario de tener que matar al tirano, de última estaría justificado. En síntesis, ¿no? Tenemos un autor del 1600 con una clara conciencia de que el poder político está puesto ahí para defender derechos, para que haya orden y paz, para proteger
la vida y el patrimonio de los ciudadanos, que le parece que como forma de gobierno lo más recomendable es la monarquía hereditaria, pero que tiene muy clara conciencia de que el poder tiene límites por su propia finalidad, por cuestiones morales, es decir, porque los ciudadanos son personas y nadie tiene derecho a atentar contra los derechos de las personas, y, y que solo es legítimo el gobierno por el consentimiento del pueblo. Y esto es decir, un defensor de la monarquía absolutista totalmente, perdón, de la monarquía hereditaria totalmente contrario al absolutismo, ¿no? Entonces encontramos acá raíces muy interesantes de lo que después se llamó pensamiento político liberal. En un monárquico. Por supuesto que los argumentos de Juan de Mariana con respecto al origen del poder, a su legitimidad y a sus límites, son totalmente separables de su defensa de la monarquía hereditaria. Bueno, espero no haberme pasado demasiado de mi tiempo. Por mi parte, por ahora, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Gustavo, por tu exposición. Ahora le toca al doctor Edgardo Saúl exponer su idea. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Fundación Club de la Libertad por permitirme compartir este panel con el distinguido Gustavo Asperué, quien me ha precedido en el uso de la palabra. Y siguiendo con la exposición del padre Juan de Mariana, yo voy a tratar de reseñar lo que es su pensamiento económico. Al respecto, cabe decir muchas cosas. En primer lugar, sostener lo que decía ya Gustavo, esta cuestión moral de que el padre Juan de Mariana partía su pensamiento, en este caso pensamiento económico, desde el derecho de la propiedad privada, y él decía, bueno, para analizar otras cosas, que jamás podría ser vulnerado este derecho por parte del príncipe. También de la lectura y de la indagación del pensamiento económico, resulta muy sorprendente, quizás actual, muchas de las frases, muchos de los pensamientos, y también quizás se debe a que estamos ante un pensador multifacético, precoz diría, y que ha tenido casi toda su vida fue la investigación, el estudio, y sobre todo, diría yo, casi una práctica, una enseñanza política de la defensa de los derechos de, en ese entonces, vasallos. Aunque a Adam Smith se le pudiera reconocer como el precursor del liberalismo económico, o muchas veces se lo sostiene como padre de la economía, también es cierto que analizando este autor, este pensador de la Escuela de Salamanca, podemos encontrar una semilla, podemos encontrar bases fundamentales y estructuras teóricas que posteriormente, hasta incluso los pensadores de la escuela austríaca han adoptado. Hayek afirmaba que existían fuertes pensamientos en el padre Juan de Mariana respecto a la incidencia de las fuerzas espontáneas de mercado, obviamente hablando de economía. Pero esto se nota más, y hay que decirlo también, del pensamiento económico de la última etapa o de los últimos años de la vida del padre Juan de Mariana, porque él, podría decirse, y otros estudiosos lo han catalogado de acuerdo a su obra,
algunos como partidario de la teocracia, otro como agitador en favor de los pobres, o sea, como un socialdemócrata, otros como, otros sí lo han catalogado como un economista liberal. Él tiene una particularidad, y vamos a entrar a hablar sobre lo que es el Tratado de la Moneda de Bellón, que introduce como un complemento de su gran obra, y porque él ve un fenómeno por parte del rey en ese caso, en donde entramos específicamente en las monedas de Bellón, que consistía en una aleación de plata y cobre, que fueron respetadas, pero que en el siglo XVI comenzaron a, sobre todo el contenido de plata, a ser reducida en forma reiterada, hasta que prácticamente la moneda es reducida a una pieza de cobre. Pero por un decreto real, el valor facial de la moneda, o sea, el valor nominal, queda con el mismo valor que lo que tenía anteriormente. Tal es así que la gente advirtieron que la moneda que fue acuñada anteriormente a esta ley tenía un mayor valor que las monedas que fueron acuñadas posteriormente a la ley. Pero advertido esto por parte del rey, el rey saca otro decreto y dice que esas monedas acuñadas previamente a la ley no tenían valor y tenían que ser reacuñadas. Y esto acá es lo que él critica, porque hay una detracción a lo que es la propiedad privada, y esto ha permitido que el rey pueda aumentar el tesoro público en su momento, y que justamente él ataca con esta teoría a este intento por parte del rey de tomar sin el consentimiento lo que es la propiedad privada de los vasallos. Y él decía que todo impuesto debe ser para que sea legítimo, debe tener el consentimiento de los súbditos. De lo contrario, estaría vulnerando la propiedad privada. Vuelvo a repetir, el pilar principal del pensamiento de este autor es la propiedad privada, y es lo que significa la estructura teórica de todo su pensamiento. Él decía, manifestaba y se expresaba que los impuestos eran un robo al pueblo y a sus propiedades, y que este impuesto lo que hacía era empobrecer al pueblo, y que de alguna manera nosotros hoy por hoy en la actualidad estamos viviendo, porque fíjense que ella decía que el rey intentaba contener, al perder valor la moneda, lo que generaba era un aumento proporcional de los precios de las mercancías. ¿Y qué es lo que pretendía hacer el rey para controlar? Controles de precios, que hoy por hoy en día podemos escuchar. ¿Y qué decía él que podía provocar este control de precios? Desabastecimiento de escasez y más pobreza para la gente. De algún modo también la vulneración al derecho de comercio. Él pretendía amonestar justamente a los príncipes para que no alteren los fundamentos mismos del comercio. Esto a través de la manipulación de los pesos y de las medidas de la moneda. En resumen, este jesuita estaba diciendo al rey que no debería dejarse arrastrar por quienes le digan que una política inflacionista es una solución y que es lo más recomendable para lograr el fortalecimiento de las arcas del tesoro. Por eso también él recomendaba de alguna manera el equilibrio presupuestario, y también con esta recomendación
que iba directamente al rey, decía que vigile más estrechamente los gastos y los ingresos a efectos de evitar pérdidas negligentes, fruto de la desidia o de la mala administración o fraude. Por eso es que, pero sí decía, habría que crear impuestos, por ejemplo, a los artículos de lujo. Él decía que sí, que tendría que recaudar, pero de una manera eficiente y no lesionando la propiedad privada de los vasallos. En fin, el pensamiento de Juan de Mariana no solamente cobra actualidad con leerlo, sino que también tiene mucho de análisis histórico respecto del comportamiento de la moneda. Para terminar, lo que este autor escribe y destaca es muy interesante. Yo en particular lo he descubierto y he encontrado muchas cosas, como por ejemplo la aplicación de la ley de Gresham, que uno sabe que la moneda mala desplaza a la buena. Y en ese tiempo, con la alteración de las monedas de vellón, la gente naturalmente lo que hacía era quedarse con la moneda buena y desprenderse de toda la moneda mala, que era la moneda devaluada por le quitado todo componente de plata. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por tu presentación. Y antes de abrir el conversatorio, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación tanto del licenciado Gustavo como del doctor Sabula. Y recordar que para participar del conversatorio se debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno. Dicho todo esto, me gustaría abrir el conversatorio con una pregunta para el señor Gustavo. Usted mencionó el tema de si matar al tirano o no, una de las ideas de Juan de Mariana. ¿Podría dar un ejemplo en la actualidad, en estos años, que se pueda, o sea, si es posible aplicarse esa idea en la actualidad? Bueno, todo eso depende, o sea, la aplicación de teorías generales a situaciones concretas, ¿no? Aunque Juan de Mariana estaba pensando en situaciones concretas, porque como dije, era un gran historiador, así que conocía casos concretos de tiranía, más allá de que no está poniendo ahí nombres y apellidos. Digamos, siempre es difícil, ¿no? O sea, uno puede hablar de dictaduras, de tiranías en la actualidad, pero preguntarse si sería lícito matar al tirano siempre es muy difícil, sobre todo si uno dice, bueno, se cumplirán, o sea, sería lícito según la idea de Juan de Mariana, porque después cada uno puede tener su idea, ¿no? Pero Juan de Mariana parece haber sido muy cuidadoso en el sentido de, no es cuestión de que no me gusta el rey y está bien que lo mate, sino que, bueno, no queda más remedio para la defensa de la patria que sacarnos encima este monstruo, que no hemos encontrado otra manera de sacárnoslo de encima. Así que, dichas estas cosas, hay varios sistemas de gobierno que me parecen terribles en la actualidad, pero la verdad que no creo que la solución sea ir y matar al presidente, al rey, lo que fuera. Entre otras cosas porque, a ver, podríamos hacer alguna cuestión moral, si está bien o mal, que es lo que Juan de Mariana se plantea. Bueno, de última, es lícito moralmente porque por la defensa de la patria, pero podríamos plantearnos incluso también la cuestión utilitaria, si eso va a resolver el problema, ¿no? Porque, saliendo de este autor, a mí me gusta mucho siempre hacer referencia a otro autor, Etienne de la Boétie, y su discurso sobre la servidumbre voluntaria,
que lo que llamamos tiranos o dictadores nunca se sostienen solos, o sea, ellos solos. Tienen siempre muchos colaboradores que son su brazo armado, y probable y lamentablemente mucha buena parte o una parte importante de la población que también los apoya. Y por lo tanto, si uno lo que quiere terminar no solamente es con ese tirano, sino con esa forma tiránica de conseguir el poder político, parece bastante más complicado el asunto que sacarnos de encima a una persona violenta. Bueno, mu- muchas gracias, Gustavo. Antes de cederle la palabra al señor Hugo Kuhlman, acá hay una pregunta que creo que es también para usted, Gustavo, que dice, ¿el cobro de impuestos hace al rey despótico? Eh, bueno, si uno mira el texto, bueno, por ahí después Edgardo, digo una palabra, pero es más el tema que trató él. Él lo que dice es que no son lícitos, que el rey no puede imponer nuevos tributos sin el consentimiento del pueblo. Por supuesto que el rey, la familia real o el gobierno en general tiene su fuente de recursos que le han sido establecidas, tiene su hacienda, y el rey puede necesitar recursos adicionales, pero lo que no puede hacer es imponerlo por la fuerza. Puede llamar a los representantes, digamos, del pueblo, las cortes, como se decía en España, y decir, bueno, mire, tengo este problema, hay una guerra, necesito más soldados, necesito tal cosa, necesitamos más recursos. ¿Me los dan o no me los dan? Y si la gente le dice que no, se la tiene que aguantar, porque el principio básico acá es que la propiedad de los vasallos, el dinero de los vasallos y su hacienda es de ellos y no del rey. Y sacarle a alguien por la fuerza lo que es propio equivale a robar. Es un acto de tiranía, no un acto de gobierno de un rey legítimo. Pero bueno, lo dejaría a Edgardo por ahí con este tema que lo ha tocado más. Seguramente Juan de Mariana sostenía que el rey no puede exigir impuestos sin el consentimiento del pueblo, porque esto significa la apropiación de una parte del patrimonio de los súbditos. Y para que esta apropiación sea legítima, el impuesto, es preciso que estos, o sea, los súbditos, estén de acuerdo, ¿sí? También por eso le exigía, de algún modo, era una petición, un planteo, una demanda que hacía a través de su pensamiento Juan de Mariana al rey para que sea diligente y no sea dispendioso con los gastos. Porque decía que, como todo, y como bien lo dijo Gustavo, el reino se sustentaba económicamente con los impuestos que se le cobraban a los vasallos. Pero Juan de Mariana exigía racionalidad en esto. Sí, es interesante ver cómo las cosas que dice al final sobre equilibrar el presupuesto y administrarlo bien, incluso sobre la corrupción de los funcionarios, ¿no es cierto? Cómo lamenta, y si uno los ve, bueno, ahora no recuerdo exactamente la frase, pero que estaban más o menos ahí casi mordiendo el polvo, digamos, en la miseria, y después al poco tiempo de ser funcionarios se los ve opulentos, y es decir, el abuso de poder, la utilización del poder político para el enriquecimiento personal, bueno, son cosas que no son nuevas y que a nosotros nos resultan familiares, y él las trata muy bien ahí, ¿no? El tema de los impuestos está muy vinculado con el tema de la degradación de la moneda, que también mencionó Edgardo, porque degradar la moneda equivale a robar, ¿no? Si yo te debo una onza de plata y te doy la mitad, porque la otra mitad la mezclé con cobre y ya no es totalmente plata, bueno, estoy robando. Entonces es interesante cómo él se opone a este modo de alteración de la moneda por cuestiones morales, pero también se pregunta qué efectos genera, ¿no? Y entonces acá lo que, como mencionó Edgardo, ¿no? Así, aunque hagan esto, dice, después suben los precios, después quieren controlar los precios y hay desabastecimiento. Es realmente muy interesante. Eh, ese librito sobre la moneda, digo esto solo porque el tema de la moneda,
está desarrollado en ese librito que se llama Tratado y Discurso sobre la moneda de Bellón, que mencionó Edgardo. Es un libro pequeño, vale mucho la pena, ¿no? Pero también él trata el tema de la moneda, lo introdujo como un capítulo en el libro tercero del libro que yo mencioné, sobre el rey y la institución de la dignidad real, ¿no? Y precisamente la síntesis en ese libro tercero es esta. Miren, no está en su potestad alterar la moneda, no debe hacer eso, está mal. Está mal, constituye un robo y además si lo hace va a traer todo tipo de contrariedades en el buen funcionamiento del rey. Yo quiero agregar que este proceso de degradación de la moneda fue cuando asumió el poder Felipe II y su brazo ejecutor fue el duque de Lerma. ¿Sí? Y ahí siguió una política monetaria inflacionista, que si bien en ese tiempo todavía no se conocía el término inflación, pero sí significaba la degradación de la moneda en cuanto a poder adquisitivo y el aumento proporcional de las mercancías. También hay que recordar, no hay que olvidar de que el padre Juan de Mariana, por su pensamiento, ha sido sometido a procesos. Uno de ellos, en este caso, con su escrito, el caso de la moneda de Bellón, ha sido acusado de negar al rey la facultad de modificar la moneda, proceso que se ha hecho en Madrid y que él mismo ha asumido su propia defensa. Y dicen, ahí destacan algunos, la particularidad de estos procesos donde el contraargumento defensivo del padre Mariana ha sido realmente espectacular, tal es así que nunca ha sido condenado por este hecho que el propio rey lo ha acusado de atentar contra sus facultades. Y naturalmente, ¿no? Mientras hacen otras preguntas, naturalmente esto, repito lo que dije, es un pensador que leyéndolo uno pareciera escucharlo a, no sé, Javier Milei hablando en contra del Banco Central, diciendo que la fijación o los controles de precios es atacar las consecuencias y no así la cuestión de fondo. El padre Juan de Mariana ya en su pensamiento ya tenía una visión clara respecto a estas leyes económicas, digamos, primitivas. Sí, te agregaría lo que dice Edgardo lo siguiente, es decir, él dice que este procedimiento de alterar las monedas, que básicamente es tener más monedas, lo que pasa es que hoy los gobiernos para tener más monedas simplemente hacen asientos electrónicos a través del Banco Central o imprimen billetes. Antes era más complicado, había que juntar monedas de buena calidad o metal de buena calidad, oro o plata, y mezclarlo con metal más barato. Pero él dice que este procedimiento, si se hace sin el consentimiento del pueblo, es totalmente ilegítimo. El rey no puede hacer eso, es un acto de tiranía. Pero si se hace con el consentimiento del pueblo, o sea, si la gente al final dice, bueno, necesita recursos, dale nomás, infla un poquito la cantidad de moneda artificialmente, dice, lo tengo por totalmente inconveniente. Y acá es cuando uno tiene como las dos caras del asunto, ¿no? Las dos caras de la moneda, valga la expresión en esta circunstancia. Por una parte, la cuestión moral. El rey no debe, es un acto moralmente ilícito, estafar a los ciudadanos con la alteración, produciendo moneda de mala calidad. Pero si la gente está de acuerdo, porque bueno, que se necesitan más recursos para el reino, es totalmente inconveniente. Porque bueno, porque produce los efectos que ya hemos mencionado sobre el comercio, sobre el trabajo, que al final, parece mentira, dice Juan de Mariana, siempre han sucedido estas cosas de la misma manera. Yo no puedo creer que los que están en el gobierno no sepan, ¿no?, que las medidas que están tomando van a tener estas consecuencias. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Ahora le cedo la palabra al señor
Hugo Kuhlman para que pueda realizar la respectiva pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta. Me acuerdo que al principio de la acción humana, Mises menciona de que una de las cosas que a él le llamó la atención de Adam Smith es que había descubierto leyes que separaban a la economía de la moral. En la época de Juan de Mariana, la tradición tomista vinculaba casi de manera necesaria la economía a la moral, por lo tanto... Hugo, tu micrófono. Su micrófono, señor Kuhlman. Ahí está, ahí está. Sí, se le escucha muy bien. Ahí está, perfecto. Bueno, no, decía de que Mises mencionaba el hecho de que, ¿cómo se llama? De que Adam Smith, tuvo la cualidad de separar la economía de la moral. En la época de Mariana, el tomismo hacía que la moral esté vinculada, la economía esté dentro de la moral, se hablaba de precios justos y demás. Mariana, al hablar de la variación de los precios por variación de las monedas, casi como una ley involuntaria, digamos, ¿no sería también un adelantado en separar la economía de la moral respecto de, por ejemplo, Adam Smith? Esa sería la pregunta. Claro, yo bueno, desde lo que puedo decirte, Hugo, es que Juan de Mariana parte de algo fundamental, que es que justamente está tanto en la lógica y en su estudio político como en su estudio económico, que es la propiedad privada. Y eso lo hace inescindible ambas cuestiones. La propiedad privada no puede ser vulnerada, por ejemplo, por la mutación de la moneda, que genera variación de precios o inflación. No puede ser violada la propiedad privada por imposición de impuestos que no tenga consentimiento por parte del vasallo. Y eso es para mí lo fundamental. Creo que por una cuestión de tiempo, tiene una visión y agrega algunas cuestiones que tal vez nosotros no encontramos en el pensamiento de Adam Smith, e incluso quienes inician, los precursores de la escuela austríaca, ven en el pensamiento del padre Juan de Mariana algún tipo de principios elementales de lo que es la espontaneidad del mercado. Yo agregaría a la pregunta de Hugo que es cierto que estos autores, cuando tratan, bueno, quizá el tratado sobre la moneda de Bellón es un tema directamente económico, pero que naturalmente ellos integran argumentos que nosotros podríamos llamar económicos y otros argumentos que podemos considerar más de tipo moral. De hecho, todos los estudiosos de la llamada Escuela de Salamanca reconocen y saben que los elementos de análisis económico sobre precios, ganancias, propiedad y cosas por el estilo, se dan en el contexto de obras que a veces tienen toda la apariencia de ser lo más alejado de un tratado de economía, como por ejemplo un manual de confesores y cuando escriben obras, por ejemplo, sobre contratos y sobre cosas por el estilo, bueno, lo entendían como un auxilio también para los moralistas, los teólogos y los confesores que tenían que entender con cuestiones nuevas, ¿no es cierto? Que el nuevo mundo y el comercio y el incremento en la actividad económica iban planteando, ¿no? La vida comercial, las cuestiones dinerarias y financieras, los préstamos a interés, etcétera, planteaban siempre esa cuestión. Bueno, pero ¿está bien o está mal? Lo que pasa es que para responder si algo está bien o está mal, hay que analizar el fenómeno.
Y ahí es donde uno encuentra elementos de análisis económico, ¿no? Entonces, cuando Juan de Mariana se pregunta si está bien o está mal que el rey altere la moneda, dice, bueno, para un poquitito, ¿qué es el dinero? ¿Qué función cumple? ¿De quién es el dinero? Bueno, entonces está mal, porque si el dinero en realidad es una cantidad de metal precioso, que eso era dinero en la época de Juan de Mariana, acuñado como sea, con la cara del rey o lo que fuera, pero básicamente el dinero era una cantidad de oro, una cantidad de plata, una cantidad de cobre, y eso pertenece a su dueño. Entonces, claro, cambiarle una onza de plata por media onza de plata es estafar a cualquiera, y eso está mal. Y eso ahí hay una consideración moral, pero que para poder hacerla yo tengo que entender de qué se trata el tema. Y después aparece el argumento, por ahí más, que nosotros llamaríamos más de análisis económico, que es preguntarse, ¿y qué tiende a suceder en una sociedad donde la moneda se degrada? ¿Qué pasa con los precios? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el comercio? ¿Y por qué? Y si los precios aumentan y, por ejemplo, el rey decreta precios máximos, ¿qué pasa en ese proceso de mercado, diríamos nosotros? ¿Y por qué? Bueno, en estos autores también encontramos elementos de lo que llamamos análisis económico, pero sin, ¿cómo diríamos? Sin la intención de escribir una especie de, o de desarrollar una especie de disciplina económica separada, ¿no?, de sus preocupaciones fundamentalmente humanas y morales, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, ¿la teoría del magnicidio no la podríamos vincular en nuestros tiempos con la instrumentación del golpe de Estado en casos excepcionales? Eh, bueno, a ver, obviamente que parece, digamos, nos ponemos un poco en los zapatos de Juan de Mariana. Si él in extremis justifica la posibilidad de matar al tirano, bueno, mucho más justificamos la posibilidad de sacarlo sin matarlo. Y ahora, el tema del golpe de Estado, bueno, ya estamos haciendo por ahí consideraciones que es difícil por ahí atribuirle al autor o ver qué pensaría, pero recordemos que golpe de Estado puede significar el asalto, la toma del poder político por vías no establecidas por las leyes de la República, como hablaría Juan de Mariana. Pero si simplemente se trata de sacar de encima al tirano para que después gobierne alguien con el consentimiento del pueblo y de acuerdo a las leyes de la República, podría ser quizás una medida justificada. Lo cual no quiere decir que sea la más conveniente, eso es otro asunto, pero la pregunta es, ¿estamos moralmente justificados si no queda más remedio para utilizar la fuerza y sacar del medio a un tirano y que después gobierne a alguien que cuente con el consentimiento del pueblo y lo haga en el marco de las leyes de la República? Porque si vamos a hacer un golpe de Estado para establecer una dictadura que se pone por encima de las leyes y de la Constitución, parece contradictorio, ¿no? Aunque alguien pueda verlo en alguna circunstancia como un mal menor, pero está fuera también de los criterios que hacen legítimo a un gobierno y que lo mantiene dentro de sus límites. Si se me permite una consideración breve con respecto al magnicidio, al tiranicidio que habla Juan de Mariana, yo creo que él lo hizo dentro de un contexto siempre de lo que es asegurar las libertades individuales y el derecho de propiedad. Naturalmente que estas doctrinas y estos pensamientos hoy por hoy se han evolucionado, se han hecho más racional y hoy por hoy tal vez se traduce en algunas constituciones como el derecho, y como lo planteaba Locke, el derecho a la resistencia. Y hoy por hoy nosotros en la actualidad de hecho estamos planteando algún tipo de posibilidad de resistencia pacífica a algunos avances del gobierno. No hay posibilidad de tal cosa como un tiranicidio en
en la actualidad, que eso hoy por hoy es un magnicidio, y sin duda es que es un atentado a la democracia liberal, a la forma de elegir los representantes, y también hoy por hoy tenemos reglas que ponen límite al poder, y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar e indagar estas teorías del padre Juan de Mariana. Sí, a mí lo que me parece interesante no es tanto la cuestión del tiranicidio como asunto, digamos, para focalizar nuestra atención, sino lo siguiente, porque el tiranicidio, ¿qué implica? El tiranicidio implica que el poder está al servicio del pueblo, que solo es legítimo si el pueblo lo consiente, que nadie tiene derecho, nadie está por encima de la ley justa para todos, y por tanto que el poder político tiene unos claros límites y una clara finalidad, y de ninguna manera se legitima su ejercicio arbitrario. Entonces, lo interesante es que esto lo diga un señor hace 400 años, que defendía la monarquía. Cuando hoy, en el siglo XXI, nosotros que somos partidarios de gobiernos que se basen en el consentimiento del pueblo, pero además que como su forma de gobierno sean republicanos y demás, y quizás no tenemos tan clara conciencia de que el poder político tiene que tener esos límites. Y no nos damos cuenta que el poder político está ahí para proteger nuestros derechos, nuestros intereses y para crear condiciones de orden y de paz social. Y que muchas veces los gobiernos democráticos pueden abusar del poder. Y tenemos quizá menos conciencia del abuso de poder que la que tenía Juan de Mariana, ¿no? Que de nuevo defendía como más conveniente un gobierno monárquico. Eso me parece interesante para que nos llame la atención. ¿Cómo puede ser que alguien que defendía la monarquía diga, oiga, señor rey, usted no tiene derecho a poner nuevos impuestos si la gente no está de acuerdo? Y por ahí nosotros vemos gobiernos, ¿no?, que decretan, bueno, acá la alícuota y le agregamos esto otro. Me van a decir, bueno, pero eso formalmente está legitimado porque después el Congreso lo autoriza. No sé si siempre, no sé si todo lo que hace, por ejemplo, la AFIP entra dentro de estas condiciones de legitimidad que dice Juan de Mariana, ¿no? Mire, si hay un impuesto nuevo, que la gente tiene que estar de acuerdo. Eso me parece que es lo interesante para rescatar, ¿no? El gobierno no tiene más poder que nosotros, no está ahí para estar por encima nuestro, está ahí para prestarnos un servicio. Y si ese poder que tiene para prestarnos un servicio, para defender nuestros derechos, lo usa en contra nuestra, no se puede justificar, para empezar por ahí. Después, ¿qué conviene hacer frente a eso? Bueno, se puede debatir, ¿no? Y por supuesto que el tiranicidio no me parece lo más inteligente. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Edgardo? Sí, sin duda, como dice Gustavo, ¿no? Es como que ese esquema que permitió desarrollar el pensamiento del padre de Juan de Mariana sigue en los tiempos actuales, nada más con otros matices, con un poco más de civilización, con un poco más obviamente estamos en una era de la modernidad. El padre Juan de Mariana pensaba desde lo que fue la era medieval. Pero sin duda que tenemos una FIP, tenemos un gobierno que nos fija impuestos y no nos pide consentimiento a nosotros, y son impuestos absolutamente confiscatorios de nuestra propiedad, de lo que se obtiene con el esfuerzo del trabajo individual. Y sin duda que también tenemos una constitución en donde, y un sistema en donde no podemos poner límites a los excesos del autoritarismo de quienes nos gobiernan.
Por eso es que, repito esto, es absolutamente sorprendente, es absolutamente sencilla la obra y el pensamiento de Juan de Mariana, y evidentemente tiene mucho de actual, y también para los que están escuchando y no lo han leído, yo sé que estaba presente Enrique Arduino, un amigo, que creo que también sabe mucho del padre Juan de Mariana, me ha dado algunas indicaciones al respecto. Es como para invitar a que descubran su pensamiento, porque la verdad es muy atractivo, muy útil para entender también el presente. No es una que vi acá en el chat, no es una pregunta, pero sí más una aclaración que dice, al contrario, Smith es un moralista, quien separa la moral del derecho y de la economía es Tomás Aquino, por eso los franciscanos lo atacan. No es una pregunta, pero es más una afirmación. No sé si usted, Edgardo o Gustavo, nombró a Smith en algún momento. No, en la pregunta de Hugo Kuhlman sobre que Adam Smith separa la economía de la moral. Bueno, separar puede tener muchos sentidos. Adam Smith era, por supuesto, un moralista, era un profesor de moral, de hecho tiene una obra muy famosa que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. Lo que sí tiene Adam Smith es lo que hoy podemos llamar un tratado de economía, que es el ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Separar no quiere decir que sean cosas que no tengan que integrarse en la realidad, ¿no? Entonces, estos autores como Juan de Mariana y los llamados doctores escolásticos españoles no se dedicaron a desarrollar tratados de economía en el sentido moderno, pero podemos sí decir que tienen elementos de análisis económicos integrados en sus textos de moral. Y bueno, no estoy de acuerdo, o sea, aquí hay una distinción entre derecho y moral, o entre derecho natural y ética, digamos así, pero de ninguna manera me parece que Santo Tomás hace una separación. Si separación quiere decir distinción, bueno, las cosas que son distintas hay que distinguirlas. Ahora que después deban ir separadas en la realidad o incluso enfrentadas en la realidad, bueno, no me parece. Enrique, ¿alguna pregunta? No, yo quería, a mí me tocó el año pasado hablar sobre Juan de Mariana. Yo quería decir de que la preocupación por los bienes de los súbditos es una cuestión antigua. Quien mejor la explicita y nos llama la atención la claridad que tiene, porque es aplicable aún hoy, es Juan de Mariana, más allá de lo del tiranicidio y demás. Pero ya en el principio de la Edad Media, ya por el 1200 más o menos, John, el obispo de Salisbury, escribió un libro que se llamaba Polycraticus, si no leo mal, que fue el primer libro de ciencias políticas de la Edad Media. Y él decía, con respecto a los tiranos, quien usurpa la espada merece morir por la espada. O sea, esa idea ya estaba flotando en el aire en los distintos estados y era una realidad. Ojo, creo que era Enrique III y Enrique IV de Inglaterra murieron bajo esta teoría, de que eran usurpadores del poder del pueblo, porque empieza a verse que el poder está en el pueblo, no en los ciudadanos. No, el rey tiene que cumplir, como bien dijo hoy Gustavo, el rey tiene que cumplir las leyes que se han dictado para la convivencia en ese estado. Eso es todo. Bueno, una última cosita que quieran aportar, Edgardo o Gustavo. No, yo por mi parte, bueno, agradezco este momento de reflexión y de pensar cosas que a veces parecen antiguas o muy alejadas de nuestra realidad y que sin embargo nos dan, pienso en este aspecto, una lección, ¿no?
qué tanta conciencia tenemos nosotros de la necesidad de limitar el poder político, qué tan legítimos nos parecen nuestros gobiernos con respecto a nuestro consentimiento y su accionar, respetando o no estos derechos, ¿no es cierto? Y la finalidad para la cual están ahí. Así que nada más que eso y bueno, muchas gracias. Franco, yo por mi parte, acá un especial saludo a Guillermo Andró, que siempre está presente en estos homenajes. Y él dice que el cobro de impuestos, pregunta, ¿el cobro de impuestos hace al rey más despótico? Eso creo que ya habíamos dicho que sí, que lo vuelve más despótico sin duda, porque de alguna manera, sin pedir autorización del quien es propietario, lo quita, ¿no? A través de un impuesto. Y también agradecer al club, a la Fundación Club de la Libertad por este espacio, por la confianza, y un gran saludo a Gustavo Esperue, que siempre, sin duda, nos anima con la lectura de estos pensamientos y está con nosotros acompañándonos en esta cuestión de la batalla cultural y de la concientización de lo que son las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada. Gracias. Bueno, un abrazo a todos los amigos de la Fundación Club de la Libertad y a ver cuando nuestros cuidadores, entre comillas, nos permiten que nos veamos en Corrientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Con esto vamos cerrando otra charla y el club les invita al próximo homenaje en el que se tratará a Ron Paul. Será por esta misma plataforma y a las 18 horas. Repito, agradezco a Gustavo como a Ricardo por su tiempo y la preparación en estos temas son muy interesantes, y también a las personas que se quedaron del evento de Friedman para poder seguir escuchando y aprendiendo. Muchísimas gracias.